Tema 6, realización de la auditoría. En este punto del tema vamos a desarrollar siete subtemas, de los cuales los últimos 6 son los más importantes, que habla de cómo se debe realizar una auditoría. En el 6.1, que son generalidades, nos explica un poco cómo debe realizarse la auditoría de manera gráfica, en etapas. Son en realidad 5 etapas que son obligatorias y una va dependiendo de cómo definamos la planificación de la auditoría. El inicio de la auditoría parte del establecimiento del contacto inicial con el auditado, para definir ahí pues los objetivos, estar definiendo el alcance de la auditoría. Después la viabilidad de la auditoría, definiendo fechas y procesos asociados con las horas preestablecidas. Ya el inicio de la auditoría se comienza a preparar las actividades de la auditoría. Se verifica la documentación necesaria para preparar la auditoría, el plan de auditoría, asignación de tareas al equipo auditor y preparación de los documentos de trabajo que nos van a servir como registros de haber realizado la auditoría. Ya la tercera etapa es la realización de las actividades de auditoría, que parte con la reunión de apertura, la revisión de documentación durante la auditoría, la comunicación durante la auditoría de todo lo que se ha podido encontrar, la asignación de responsabilidad a los guías o los observadores, recopilación y verificación de la información, generación de los hallazgos, preparación de las conclusiones respecto a los hallazgos y en la reunión de cierre donde se comunican las conclusiones de auditoría. La siguiente etapa es la preparación del informe y la distribución del informe de auditoría. Y con eso tenemos culminada la finalización de la auditoría, salvo casos excepcionales que en el plan de auditoría se especifique que hay unas actividades asociadas al seguimiento de dicha auditoría. Entonces, en este tema vamos a desarrollar esos seis etapas, ¿sí?, que de alguna manera en conjunto forman la realización de la auditoría. El inicio de la auditoría. ¿Cómo comenzamos una auditoría? Primero, establecer el contacto inicial con el auditado. Es muy importante, puede ser formal o informal, pero quien debe realizar eso es el líder del equipo auditor. Los propósitos para esto que es siguiente. Primero, cómo van a establecerse las comunicaciones con los representantes del auditado. Confirmar la autoridad para llevar a cabo la auditoría. Proporcionar información de objetivos, alcance, métodos, composición del equipo auditor, incluyendo expertos técnicos. Tener acceso a documentos y registros pertinentes para la planificación, donde vamos a definir los criterios de auditoría, los requisitos legales y contractuales aplicables para que sean parte de nuestros criterios de auditoría. También tener en cuenta el grado de difusión y tratamiento de la información confidencial. Entonces, qué documentos son confidenciales y cuáles no, y tenerlos muy claro para tener de alguna manera la seguridad al momento de auditoría, la confidencialidad de dicha información. Definir programación de las fechas, ¿no? Y definir de alguna manera un alcance de las fechas de auditoría para hacer la intersección con la que nosotros estamos planificando. La ubicación del lugar de auditoría, teniendo en cuenta la seguridad, la salud y la protección, que es muy importante para el equipo auditor. Acordar si va a existir observadores y cuántos días van a estar para el equipo auditor. Y sobre todo, pues, es determinar cualquier área de interés o preocupación por el auditor en relación con la auditoría específica. Entonces, esto se debe realizar en el contacto inicial con el auditado, que nos van a servir para la planificación de la auditoría posterior. La viabilidad, o sea, ¿qué significa para nosotros determinar la viabilidad? Es proporcionar la confianza razonable que los objetivos de la auditoría se van a tener que realizar. Entonces, para eso, ¿qué necesitamos? La disponibilidad de suficiente información para planificar y llevar a cabo la auditoría. Definir una cooperación adecuada con el auditado, los tiempos y recursos adecuados para llevar a cabo la auditoría. Cuando no es viable la auditoría, se debe proponer al cliente una auditoría, una alternativa de acuerdo con el auditado. Mayormente esto no hay ningún problema. Posiblemente los únicos tiempos que posiblemente se puedan ver son con las fechas, ¿no? Entonces, la viabilidad de la auditoría, debemos definir la información suficiente para planificar la auditoría y llevar a cabo la cooperación con el auditado para los tiempos que hemos definido y los recursos dados. La siguiente etapa es la preparación de las actividades de auditoría. Pues, ¿en qué consiste? Nosotros acá debemos de documentar en el sistema de gestión, ¿sí? Y para documentar, ¿qué necesito?
yo necesito saber de alguna manera información del auditado para preparar mis actividades de auditoría y definir qué documentos de trabajo voy a estar aplicando. Entonces, ¿qué necesito primero? Realizar la revisión de la documentación y la preparación de la auditoría. Entonces, debería revisarse la documentación pertinente del sistema de gestión del auditado para definir las actividades y los documentos aplicables y establecer una visión general del grado de documentación del sistema para detectar posibles carencias. Entonces, esto nos sirve bastante porque esto nos va a servir como una auditoría de gabinete, en el que posiblemente nosotros definimos acá los procedimientos obligatorios y los registros y los documentos obligatorios que pide la ISO 17025 más las directrices Entonces con esto definimos todo ello, ¿no? Entonces con esto, con la documentación, vamos a ver las carencias, si hay alguna carencia en la trama documentaria. Vamos a preparar el plan de auditoría. Entonces, ¿quién va a preparar el plan de auditoría? El líder del equipo auditor, basado en la información, sí, de auditoría, documentación y la documentación proporcionada por el auditado, va a definir el plan de auditoría. Entonces, en el plan de auditoría se debe considerar las actividades de auditoría, los procesos del auditado, sí, el equipo auditor y la realización de la auditoría y la fecha de realización de la auditoría. El plan debe facilitar la programación del tiempo y en coordinación eficiente de la actividad de auditoría a fin de alcanzar los objetivos. Entonces, ¿qué necesitamos en un plan de auditoría? Los criterios de auditoría. ¿Qué necesitamos en el plan de auditoría? Necesitamos los procesos, en este caso las actividades que van a ser los métodos de ensayo. Necesitamos los procesos, el equipo auditor, definir el equipo auditor. Necesito definir también quiénes van a ser auditados. Fechas y horas para definir el tiempo. ¿No? Entonces, esto debe ser parte del plan de auditoría. El nivel de detalle va a depender del alcance y la complejidad, ¿no? Para eso vamos a tener técnicas de muestreo apropiadas, composición del equipo auditor y los riesgos para la organización creados en la auditoría. Puede ocurrir riesgos en la organización con la presencia de miembros del equipo auditor que influyen en la salud y seguridad ocupacional, en el entorno de calidad, y su presencia puede presentar amenazas para los productos, servicios, personal e infraestructura del auditado, ¿no? Contaminación de espacios limpios y todo esto. Entonces, estos deben ser preestablecidos en la documentación que estamos solicitando al auditado. De tal manera que el equipo auditor debe estar preparado para eliminar esos riesgos. Como se decía, el grado de detalle del plan auditoría difiere entre auditorías internas y externas. Pero lo importante es que el plan de auditoría debe ser lo suficientemente flexible para permitir cambios a medida que las actividades de la auditoría se vayan llevando a cabo. No, pero el plan de auditoría debe hacer referencia ya de manera formal los objetivos de auditoría, el alcance de auditoría, los criterios de auditoría y los documentos de referencia de los criterios, las ubicaciones, el lugar, la fecha, el horario y duración previstos de las actividades de auditoría, y incluyendo las reuniones con la dirección del auditado. Se debe definir los métodos de auditoría que vamos a hacer, si van a ser entrevistas, si va a ser documentario, incluyendo el grado de muestreo de la auditoría para obtener las evidencias suficientes. Funciones y responsabilidades del equipo auditor, así como los guías y los observadores, y asignación de recursos apropiados para las áreas críticas de la auditoría. Entonces, tu plan de auditoría debe de contemplar todo esto, ¿no? Y también puede cubrir, según lo que ustedes definan, la identificación del representante del auditado en la auditoría, el idioma de trabajo y el informe de auditoría, si es diferente al idioma del auditor o del auditado, temas del informe de auditoría, prepareo, logísticos y comunicaciones,
depende de las ubicaciones que se va a hacer realizar la auditoría, las medidas específicas para lograr los objetivos de la auditoría, definir todos los temas relacionados a la confidencialidad y seguridad de la información, las acciones de seguimiento a partir de una auditoría previa, las actividades de seguimiento a la auditoría planificada y coordinar con otra actividad de auditoría en caso de una auditoría, si esta es conjunta. Entonces, con estos puntos nosotros hemos definido cómo debe ser un plan de auditoría. Ahora, la asignación de las tareas del equipo auditor. El líder del equipo auditor o el auditor líder, consultando con el equipo auditor, debe asignar a cada miembro del equipo la responsabilidad de auditar procesos, actividades, funciones o lugares específicos. Tales asignaciones deben tener en cuenta la independencia y competencia de los auditores y el uso eficaz de los recursos, así como diferentes funciones y responsabilidades de los auditores, auditores en formación y los expertos técnicos. Entonces, como podemos ver, el equipo auditor va a estar conformado por el auditor líder, los auditores, auditores en formación y expertos técnicos. Entonces, el equipo de auditoría, ¿quién va a designar las funciones? El auditor líder. A los auditores en formación y a los expertos técnicos. El líder del equipo auditor debe realizar reuniones informativas del equipo auditor cuando sea apropiado para distribuir las asignaciones de trabajo. Por lo tanto, las asignaciones deben ser de trabajo comunicadas. Deben ser comunicadas, ¿no? Y los cambios en la asignación de trabajo pueden ver a medida que la auditoría se va llevando a cabo para asegurar el logro de los objetivos. De tal manera, nuevamente nos dice que esas asignaciones pueden ser flexibles. ¿Dependiendo de qué? Del avance de la auditoría. Pero ¿quién debe de canalizar todo? Del equipo auditor, el auditor líder. ¿Qué documentos de trabajo podemos preparar para el equipo auditor? Las listas de verificación, los planes de muestreo, los formularios para registrar información como evidencias de apoyo, hallazgo de auditoría, registro de reuniones. Entonces, las listas de verificados y formularios deben restringir la extensión de actividades de auditoría que puede cambiarse como resultado de la información recopilada durante la auditoría. Esto que implica que aparte de estos registros podemos utilizar otros. Pero, ¿qué documentos son necesarios? La lista de verificación, donde están definidos los criterios de auditoría, los planes de muestreo de la auditoría, donde me van a definir ahí cómo vamos a recopilar la información, y los formularios para tener como evidencias de apoyo. La realización de las actividades de auditoría. Entonces, la realización de las actividades de auditoría comienza con una reunión de apertura. ¿En qué consiste la reunión de apertura? Primero, confirmar el acuerdo de todas las partes, auditado y equipo auditor, sobre el plan de auditoría, donde acá se define el plan de auditoría y si hay algunos cambios, que se va a tener que hacer, pues se va a tener que cambiar. Pero esto en opinión del auditado, para cumplir con el objetivo de la realización de la auditoría. Se presenta al equipo auditor y se asegura que se puede realizar todas las auditorías planificadas. Si no, se aceptan los cambios y se cumplen en los tiempos preestablecidos. Debería celebrarse una reunión de apertura con la dirección del auditado y cuando sea apropiado con quien responsable de las funciones de los procesos que se va a auditar. Entonces es importante que en las reuniones esté presente la alta dirección para verificar el compromiso de ello. También durante la reunión debería proporcionarse la oportunidad de realizar preguntas asociadas a la auditoría y el objeto de la auditoría. Muchas veces también es importante en el caso de auditorías internas, la reunión de apertura puede consistir simplemente en comunicar que se está realizando una auditoría y explicar la naturaleza de la auditoría. La realización de la revisión de la documentación durante la auditoría. ¿Qué vamos a ver en la documentación? La conformidad del sistema respecto a los criterios de auditoría con base a la documentación disponible y recolectar la mayor información para apoyar las actividades de auditoría. Entonces, esto me va a servir primero, ¿para qué? Para crear evidencia.
y esa evidencia posteriormente contrastarlas con los criterios de la auditoría. Okay. La revisión puede combinarse con otras actividades de auditoría y puede continuar a lo largo de la auditoría, por ejemplo, entrevistas y todo ese tipo de cosas. Si no puede proporcionarse la documentación adecuada entre el periodo de tiempo dado en el plan de auditoría, el auditor líder debería informar tanto al responsable de la gestión del programa de la auditoría como el auditado. Entonces, si nosotros necesitamos información y esta información no llega en el tiempo predeterminado, debe haber una comunicación del auditor líder hacia el gestor del programa de auditoría y el auditado. Y dependiendo del objetivo de alcance de la auditoría, debe tomarse una decisión sobre si la auditoría debe continuar o suspenderse hasta que resuelva los problemas relativos a la documentación. Continuar, suspenderse o extenderse. La comunicación durante la auditoría. Es necesario siempre definir acuerdos formales para la comunicación dentro del equipo del auditor, así como el auditado, el cliente de auditoría y posteriormente organismos externos. Esto es muy importante y eso debe definirse en la reunión de apertura. ¿Por qué? Porque el equipo auditor periódicamente debe intercambiar información, evaluando el progreso de la auditoría y reasignar tareas en los miembros del equipo auditor cuando sea necesario. Entonces, como muy buena práctica, nosotros con el auditado debemos de comunicar periódicamente el progreso de la auditoría, identificando los hallazgos y comunicando los hallazgos. Y también, de acuerdo al avance de la auditoría, reasignar las tareas de los miembros para cumplir con el objetivo de la auditoría. Durante la auditoría, el equipo auditor debería comunicar periódicamente los progresos y cualquier inquietud del auditado correcto cuando sea apropiado al cliente de la auditoría. Las evidencias que nosotros tenemos durante la auditoría que sugiere un riesgo inmediato y significativo para el auditado deberían comunicar sin demora al auditado y es probable al cliente de auditoría. Entonces estamos haciendo evidencias que posiblemente puedan constatar una no conformidad, son las que inmediatamente van a ser comunicadas. Cualquier inquietud relacionada al aspecto externo al alcance de la auditoría debe registrarse y notificar al líder del equipo auditor para su procedimiento de comunicación al cliente de la auditoría y al auditado. Entonces posiblemente hay algún aspecto externo al alcance de la auditoría, debía registrarse y notificarse. Ok. Realización de las actividades de auditoría. Cuando las evidencias de la auditoría disponibles indican que los objetivos de la misma no son alcanzables, yo debo de comunicar al cliente de la auditoría y al auditado para determinar acciones apropiadas. Estas acciones pueden incluir la reconfirmación o modificación del plan de auditoría, cambios de objetivos de auditoría o su alcance y la finalización de la auditoría. Cualquier necesidad de cambios en el plan de auditoría se puede evidenciar a medida que las actividades de auditoría progresan. Debería revisarse y aprobarse cuando sea apropiado, tanto por la persona responsable de la gestión del programa de auditoría como el auditado. ¿Esto qué implica para nosotros? Si nosotros estamos viendo que los objetivos de auditoría no son alcanzables, pues vamos a comunicar y vamos a decir, ¿saben qué? Esto está sucediendo y al cliente de auditoría y el auditado van a determinar las acciones apropiadas, que puede ser modificación del plan de auditoría, el cambio de los objetivos, el alcance o simplemente la finalización de la auditoría. Nosotros dentro de la auditoría también vamos a tener responsables de guías y observadores. Los guías y los observadores, que pueden ser una autoridad reglamentaria o partes interesadas, pueden acompañar al equipo auditor, pero de ninguna manera pueden influir e interferir en la realización de la auditoría. O sea, no tienen ni voz ni voto en la auditoría. El líder del equipo auditor debería tener el derecho de negarse a que los observadores tomen parte en ciertas actividades de la auditoría. Eso es importante porque están como observadores o como guías. Los observadores tienen como obligación relacionada con la salud y protección, seguridad y confidencialidad, deben gestionar el cliente de la auditoría y el auditado. ¿Esto qué implica? Que si bien cierto van a ser observadores, ellos deben cumplir con qué, con los requisitos de salud y protección, seguridad y confidencialidad de la información que ellos están escuchando como observadores. Y eso debe de estar definido entre el cliente de auditoría y el auditado. Si es que nosotros, por ejemplo, estamos llevando de repente observadores de una autoridad reglamentaria. No, los guías designados por el auditado deben asistir al equipo auditor y actuar como lo solicite el líder del equipo auditor.
Entonces nosotros vamos a necesitar un representante del auditado, este se va a llamar el guía. Entonces su responsabilidad debe incluir lo siguiente: ayudar a los auditores a identificar a las personas que participarán en las entrevistas y a confirmar los horarios, acordar el acceso a ubicaciones específicas del auditado y asegurar que las reglas concernientes a los procedimientos relacionados como la protección de la seguridad sean conocidas y respetadas por los miembros del equipo auditor y los observadores. Bueno, entonces ya tenemos definido las responsabilidades del equipo auditor, las responsabilidades de los guías, las responsabilidades de los observadores. Ahora, ¿cómo vamos a recopilar y verificar la información? La recopilación se debe un muestreo apropiado y verificar la información pertinente de los objetivos, el alcance y los criterios de la misma. Esta información debe ser verificable. Entonces, debe registrarse la evidencia que conduce a los hallazgos de la auditoría. Si durante la recopilación de evidencias el equipo auditor es consciente de cualquier circunstancia de riesgo nueva o que haya cambiado, el equipo debe tratarlo en consecuencia. Entonces, nosotros, ¿cómo vamos a recopilar y verificar la información? Primero debemos identificar la fuente de información. Esa fuente de información que tenemos, que son registros o qué sé yo, nosotros tenemos que hacer un muestreo apropiado para mantener la representatividad de la información. Esta va a conllevar a tener una evidencia de la auditoría. Y esta evidencia de auditoría la voy a tener que evaluar frente a los criterios de la auditoría, para posteriormente al evaluarlo tener hallazgos. Y en la revisión, esos hallazgos clasificarlos en no conformidades y conformidades que me sirvan para las conclusiones de la auditoría. Entonces, recordar que los métodos para recopilar la información incluyen a entrevistas, observaciones, revisión de documentos, incluyendo los registros. Entonces, ¿cómo voy a generar los hallazgos de la auditoría? Entonces, yo voy a tener la evidencia de la auditoría. Evidencia de la auditoría, que para nosotros va a ser el hacer. Y voy a confrontarlo versus los criterios de auditoría, que para nosotros es planificar. Entonces yo voy a determinar los hallazgos. Esos hallazgos es cuando cumplen y cuando no cumplen. Los hallazgos de la auditoría pueden indicar conformidad y también pueden incluir no conformidad. En este caso, cuando lo especifique el plan de auditoría, los hallazgos de una auditoría individual debería incluir la conformidad y las buenas prácticas junto a la evidencia que los apoya, oportunidades de mejora y cualquier recomendación. ¿Qué significa para nosotros la oportunidad de mejora? Obviamente a veces esto se está cumpliendo, ¿sí? Pero hay una leve probabilidad que respecto al tiempo no se pueda cumplir. Entonces posiblemente respecto al tiempo haya un riesgo de que esto no se esté cumpliendo. Por lo tanto, esto va a ser una observación. ¿Qué implica? Que hoy se está cumpliendo, pero como lo están llevando a lo largo del tiempo posiblemente no se esté cumpliendo. Entonces esto hay que observarlo, porque existe un riesgo potencial de un no cumplimiento a largo tiempo, en el tiempo, a corto, mediano o largo tiempo. Entonces, en los hallazgos de auditoría debo registrar las no conformidades y la evidencia de la auditoría que los apoya. Entonces, esta norma nos exige, lo que sí podemos registrar son las no conformidades. Y esas no conformidades que estamos calificando basadas en las evidencias de auditoría que deben de apoyarse. Debería revisarse con el personal auditado para reconocer que la evidencia de auditoría es exacta y que las no conformidades se han comprendido. Por eso es importante que cada vez que encontremos una no conformidad, comunicar al auditado porque se está colocando una posible no conformidad, ¿no? Evidenciando ¿sí? Esto, valga la redundancia, con la evidencia de auditoría y cruzándolo con los criterios de auditoría, de tal manera de que eso se esté comprendido. Y se debe realizar todo el esfuerzo posible para resolver cualquier opinión divergente relativa a las evidencias o los hallazgos de auditoría y deberían registrar los puntos por los cuales no hay acuerdo, que esto posiblemente en la reunión final se debe de estar tocando. Entonces, cuando hablamos de la generación de los hallazgos de auditoría, ¿qué necesitamos? Evidencia de auditoría. Esas evidencias de auditoría nos van a servir para generar los hallazgos y estos hallazgos poderlos clasificar en conformidad y no conformidad. Esa no conformidad se debe registrar,
pero también se debe registrar la evidencia de la auditoría que los apoya. Y estas no conformidades deben de comunicarse al cliente para que le haya comprendido ello y realizar el esfuerzo posible para que cualquier divergencia que exista respecto a las evidencias, los hallazgos de auditoría, se aclare. Caso contrario, anotarlo para tomarlo, pues, para poder comunicar y quedar un arreglo posterior. ¿Sí? Y también nos habla de las oportunidades de mejora. ¿Qué implica? Que a lo largo del tiempo, pues, posiblemente lo que se esté cumpliendo hoy, con el plazo del tiempo no se pueda cumplir. Entonces hay un riesgo potencial. Por lo tanto, ahí eso se tiene que colocar como observaciones o oportunidades de mejora. En el anexo B8 de la ISO 19011 nos habla de los hallazgos de auditoría. La determinación de los hallazgos de auditoría. Al determinar los hallazgos de auditoría debía considerarse ¿qué cosa? Los registros y las conducciones de auditorías previas. Debo considerar esto, si eso es reiterativo. Debo considerar también los requisitos del cliente, los hallazgos que excedan la práctica normal y la oportunidad de mejora, el tamaño muestral y la categorización de los hallazgos de la auditoría. ¿Qué más? Registros de conformidades. En los registros de conformidad debo tener en cuenta la identificación de los criterios de auditoría respecto a la muestra de conformidad, la evidencia de auditoría para respaldar la conformidad y la declaración de la conformidad si es aplicable. Para el registro de no conformidades debería considerar la descripción de los criterios de auditoría o referencia a los mismos, la declaración de no conformidad, por qué no se está cumpliendo, la evidencia de esa auditoría, que de alguna manera es la que yo he cruzado con esto para calificarlo como no conformidad, y los hallazgos de la auditoría relacionados, si es aplicable, para ver si esto es recurrencia. Entonces la norma nos exige que debemos estar registrando el registro de no conformidades. Entonces para eso que necesitamos descripción de criterios de auditoría o referencias de los mismos, la no conformidad y la evidencia de auditoría. Y esto en conjunto se debe connotar como hallazgo de la auditoría. ¿Cómo vamos a preparar las conclusiones de la auditoría? Para esto debe prepararse en una reunión de enlace entre el equipo auditor. ¿En qué consiste la reunión de enlace? Se hace previo a la reunión de cierre. ¿Y esa reunión de enlace en qué consiste? Se revisa los hallazgos y cualquier otra información se va a tener que revisar. ¿Sí? Se acuerdan las conclusiones de auditoría. Entonces voy a tener que en algún momento clasificarlo como conforme y no conforme. Se prepara recomendaciones si estuvieran especificadas en el plan de auditoría, que son esas observaciones o oportunidades de mejora que hemos definido. Comentar el seguimiento de la auditoría cuando sea aplicable. Entonces, en las conclusiones de auditoría que voy a tener en cuenta, el grado de conformidad, entonces conformidad y no conformidad. El reconocimiento de la fortaleza, entonces el sistema, yo tengo que tener en cuenta la fortaleza que nosotros hemos evidenciado respecto a los criterios y la eficacia del sistema de gestión. Tenemos que definir la eficacia, que significa el cumplimiento de los objetivos que ellos han definido, ¿no? La implementación, mantenimiento y mejora eficacia del sistema de gestión, la capacidad del proceso en la revisión de la dirección, el logro de los objetivos, la cobertura del alcance, la causa raíz de los hallazgos si se incluyen en el plan de auditoría y hallazgos similares en las diferentes áreas. Entonces, en las conclusiones de auditoría, nosotros, para la reunión de cierre, ¿qué necesitaríamos? Haber definido y calificado los hallazgos en conformidad y no conformidad. Si hubiera el caso y el plan lo dice, definir observaciones y oportunidades de mejora, evidenciar las fortalezas del sistema de gestión y verificar el cumplimiento de la eficacia con el cumplimiento de dichos objetivos. ¿Qué se va a realizar en la reunión de cierre? En la reunión de cierre tiene que ser liderada por el auditor líder, en el que va a presentar los hallazgos y las conclusiones de la auditoría. Entre los participantes de la reunión de cierre debe incluirse a los representantes de la dirección para generar el compromiso. Y cuando sea apropiado, aquellos responsables de las funciones o procesos que han auditado, ¿no? Y también puede incluirse al cliente de la auditoría y otras partes. Si es aplicable, nos dice la norma, el líder del equipo debería prevenir al auditado de las situaciones encontradas
durante la auditoría que pueden disminuir la confianza en las conclusiones de la auditoría. Entonces, comunicar antes de la reunión de cierre, donde posiblemente hay las no conformidades, como para que esté preparado. Si está definido el sistema de gestión de calidad o el acuerdo con cliente, los participantes deberían acordar el periodo de tiempo para un plan de acción que trate los hallazgos de auditoría. Muchas veces esto nosotros hemos definido en ciertos programas, no del envío del plan de acción. Cuando es una auditoría de acreditación, posiblemente acá nos dicen en 15 días debemos de enviar el plan de acción. En una auditoría interna, esto debe ser documentado en el procedimiento de auditoría interna, donde yo defino si después de habernos encontrado no conformidades, nosotros debemos de definir un plan de acción. Pero ese plan de acción debe ser definido en una cantidad expresa de días. Pone 15 días, por ejemplo. Sí, el grado de detalle debería ser coherente con la familiaridad del auditado con el proceso de auditoría. Para algunas situaciones es importante que sea formal y las actas, incluyendo registros de asistencia, se deben de conservar. Para nosotros, como buena práctica, se debe de tener actas de la reunión, registros de asistencia, y esta nos va a servir como registro de que se ha comunicado, ¿sí?, en la reunión de cierre las no conformidades. Bueno, en otras situaciones la reunión de cierre es menos formal y puede consistir en comunicar los hallazgos y las conclusiones de la misma. En nuestro caso, es importante generar registros para evidenciar que la comunicación se ha dado. ¿Cómo debemos preparar y distribuir el informe de la auditoría? ¿Quién es el encargado de preparar y distribuir? El auditor líder. El auditor líder debe proporcionar un registro completo donde se evidencie como informe de auditoría los objetivos, el alcance, los procesos auditados, la identificación del cliente, la identificación del equipo auditor y sus participantes, fechas y ubicaciones donde realizaron las actividades de auditoría, criterios de auditoría, los hallazgos y las evidencias relacionadas, las conclusiones, una declaración del grado que se ha cumplido los criterios de auditoría. Y cuando sea apropiado, incluir el plan de auditoría y su horario y un resumen del proceso de auditoría si es que se ha encontrado algún obstáculo que puede disminuir la confianza en las conclusiones de auditoría. Entonces, estos son los requisitos que nos van a servir para elaborar el informe de auditoría. Ok, ya hemos preparado el informe. Ahora, ¿cómo lo vamos a distribuir? Debe de definirse el tiempo que acordado. Si hemos entregado en unos 5 días, en esos 5 días debemos de presentar el informe de auditoría. Si se retrasa por razones X, se debe de comunicar al auditado y la persona responsable es quien debe de estar comunicando. El informe de auditoría debe estar fechado, revisado y aprobado, de acuerdo a los procedimientos del programa de auditoría. Y después el informe de auditoría debe distribuirse a los receptores, tal como defino mi procedimiento de auditoría interno. ¿Cuándo finaliza la auditoría? Cuando se han realizado todas las actividades que se han definido con el cliente de auditoría o el auditado. Los documentos de la auditoría deben conservarse o destruirse de acuerdo a lo que se han definido en las partes participantes y de acuerdo a los procedimientos. A veces nosotros tenemos listas de verificación, pero esas solamente me van a servir para la auditoría. Después estas se desechan y lo único que me queda es el informe, porque eso es lo que hemos quedado con todo el equipo. Salvo que la ley lo quiera, el equipo auditor y la persona que gestiona el programa de auditoría no deben revelar el contenido de los documentos. No, en este caso no, porque estamos trabajando con la ISO 17025, que esto es muy propio del laboratorio de ensayo. No, y tengo que tengo que cuidar la confidencialidad. Las lecciones aprendidas de la auditoría deberían incorporarse al proceso de mejora continua del sistema de gestión de las organizaciones auditadas. Posiblemente nosotros podemos tener otra etapa adicional, el seguimiento de la auditoría. Muchas veces las conclusiones de auditoría, dependiendo de los objetivos, pues van a tener que definir correcciones, acciones correctivas, preventivas o de mejora. Entonces muchas veces algunas organizaciones, estas actividades también son definidas y emprendidas por el auditado en un intervalo de tiempo acordado, de tal manera de que la persona responsable de la gestión de auditoría y el equipo auditor tiene que verificar el estado de estas acciones.
Por lo tanto, se debería verificar si se completaron las acciones y su eficacia, y esta verificación puede ser parte de la auditoría posterior. Entonces, ¿qué implica? Termina la auditoría interna. Como resultado sale un informe que se distribuye. Entonces, en ese que se distribuye, yo voy a tener actividades de seguimiento de la auditoría. Entonces, acá va a haber un seguimiento del plan de acción que yo he definido para eliminar las no conformidades, ¿sí?, que han encontrado. Entonces, posteriormente, la verificación de la implementación del plan de acción se podrá ver en una próxima auditoría interna, ¿no? Y puede ser parte de una auditoría posterior, o posiblemente, según sea el caso, esta podría verse como una auditoría interna complementaria, que me define como objetivo solamente el cierre de la implementación de las no conformidades, que no es más que la ejecución, la implementación y la eficacia del plan de acción que yo he definido.